Inglaterra en el siglo XIX poseía unas características específicas, las cuales hacían que el experimento inglés pudiera suceder de manera exitosa, y por esto mismo el resto de países europeos lo quisieran imitar. Una de las características indispensables eran los amplios mercados, los cuales hacían que la producción industrial llegara más fácil a los diferentes mercados. También había una burguesía emprendedora, la que permitía mayor facilidad en los procesos industriales y capacidad de innovación técnica, la que permitía optimizar los diferentes recursos y optimizar la producción. Por último, el aumento de la población, que hacía que las necesidades de los productos aumentaran y existiera una mayor cantidad de compradores. En Europa, en el siglo XIX, se dan unas características que no permitían que Europa pudiera imitar a la perfección el experimento inglés como lo hizo Inglaterra. Algunas de estas características era la alta dispersión poblacional y la alta dispersión territorial, ya que al existir esta alta dispersión poblacional y territorial hacía que fuera muy difícil llegar a los diferentes mercados y llegar a los diferentes países donde estaba ubicada la mayor población. Otra de las características importantes era el estatismo social que había en la época, ya que con este estatismo social no permitía que los vendedores establecieran sus precios y establecieran su dominio como ellos querían, ya que el estatismo social hace que el gobierno elija los precios y mida los precios. Otra barrera muy importante para lograr el experimento inglés era la carencia de medios de transporte, ya que sin los medios de transporte se dificultaba mucho la llegada de los diferentes productos a los diferentes países y a los diferentes mercados. Entonces esto hacía que el experimento inglés no tuviera éxito. Por último, los mercados no consolidados, ya que al no haber mercados consolidados y mercados fijos, esto hacía que no había mercados fijos, entonces no había dónde llegar a los mercados a vender los productos. Mientras tanto, en Alemania fue el último de los países industrializados. Fue una nación rural y agraria, aunque existían pequeñas concentraciones industriales. Para la Primera Guerra Mundial era la nación más poderosa de Europa. La escasez de transportes y de vías de comunicación frenó el desarrollo económico. Carbón y acero creció. Permitieron monopolios, la industria y las bancas tuvieron una estrecha relación. En Bélgica inició su revolución industrial y durante un tiempo fue la segunda potencia industrial en el mundo. El centro del poder industrial del país se concentraba en Valonia, donde ya existía una antigua tradición de extracción de carbono y metalurgia de hierro. Se convirtió en el segundo productor mundial de acero y carbono. Su infraestructura de ferrocarriles innovó, la tecnología y la capital extranjera tuvieron un nuevo comienzo. Mientras tanto, en Francia tuvo un modelo de crecimiento más anómalo, aunque según Cameron el resultado no fue peor. Tuvo un bajo índice de crecimiento urbanístico. Durante el siglo XIX se caracterizó por un bajo índice que no está muy previsto de recursos, aunque por ejemplo no carecía de carbón, tecnológicamente no estaba rezagado algunos yacimientos de carbón y fue una nación autosuficiente generadora de excedentes. En otros países, como Gran Bretaña, era el principal país industrial del mundo y también la primera nación comercial. Hasta 1870 aumentó la producción y comercio total, las bases de la primitiva prosperidad como tejidos, carbón, hierro y mejoras técnicas seguían siendo pilares fundamentales de su economía. El ferrocarril se convirtió en la palanca de su desarrollo. La industria de construcción naval se pasó de la vela al vapor y en lugar de emplear madera en la fabricación de barcos se comienza a utilizar hierro y más tarde acero. En otros países también está Estados Unidos, que fue el ejemplo más espectacular de un crecimiento económico nacional rápido, incremento demográfico y favoreció una abundante mano de obra para trabajo. Abundancia de recursos naturales, el ferrocarril desempeñó un importante papel, la venta y la riqueza crecieron todavía más rápidamente en la población.
planteando la pregunta, en las condiciones que se presentaba Europa continental en el siglo XIX, ¿era posible imitar con éxito el modelo del desarrollo de Inglaterra? Reformulación de la estratégica de Europa continental en el siglo XIX. Vemos los créditos de fomento, la unificación de los sistemas políticos, concesión de monopolios, innovación y tecnología, formación empresarial, fabricación de maquinarias, fomento de la siderurgia, explotación de las materias primas, las industrias derivadas, desarrollo de la manufactura, las barreras arancelarias, la homogeneización de las partes y la construcción de ferrocarriles. La banca le hacía, en esta época la banca le hacía préstamos a los que tenían la industria para que pudieran producir más, y solo eran los que tenían industria porque estos eran los que podían pagarle, tenían una manera de pagarle. El estatismo social es cuando el Estado intervenía en las acciones de la industria. No, esto no se logró, no, esto se pudo lograr porque en Europa éramos mucho más grande y la población estaba dispersa, lo que provocaba que el transporte fuera más caro y no fuera tan eficiente, y no podían comercializar fácil los productos. Y también persistía el sistema feudal, entonces invertían más en activos como tierras, casas y propiedades que en industrias. Entonces esto no ayudó mucho y por eso no se pudo lograr la emulación del experimento inglés. Todo esto fue un fracaso. Espero que hayan entendido.